¿Qué tal? Muy buenas noches. Es miércoles 19 de noviembre y, como saben, arrancamos este espacio político de la tribuna en esta Casa en 12 Televisión Mairena, y en esta ocasión pues nos acompaña el Grupo Municipal Socialista. Pedro Madroñal está con nosotros esta noche. Buenas noches, bienvenido. Noches, muchas También gracias. José Manuel Navarro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mar. Y vamos a hablar pues de diferentes asuntos del municipio. Comenzamos con esa moción que llevará este grupo al próximo pleno de Mairena, en esta ocasión hablando de vivienda, una propuesta que hacéis desde este grupo, también para aumentar esa aportación, en este caso por parte del Ayuntamiento, porque ya recibe esas dos subvenciones por parte de la Diputación, esos 3 millones y 5 millones, en total unos 8 millones que van a ir para esa construcción de las 61 viviendas en La Cebonera. ¿Cuál es vuestra propuesta para el pleno? Bueno, pues bastante sencilla. La Diputación va a poner 50.000 euros por cada una de esas 61 viviendas y además va a poner la financiación del resto. Por lo tanto, el Ayuntamiento no tiene que poner absolutamente nada, solamente el terreno, que como sabemos fue un terreno que compró por anteriores corporaciones municipales en los años 90, y en total que el Ayuntamiento no tiene que hacer ningún esfuerzo más allá de la gestión, ¿no? Que además estaremos muy encima porque también nos tememos que pueda haber ahí retrasos, como estamos viendo en las 34, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, la Diputación pone 50.000 euros por cada vivienda, financia el resto del coste, así que le pedimos al Ayuntamiento que haga un esfuerzo, que simplemente es que cuando venda las viviendas va a tener 1 millón de euros que puede reinvertir en los propios ciudadanos. Es decir, que de los 50.000 euros que pone la Diputación, ponga 15.000 también el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que lo ponga en sus presupuestos y que al final quede un número redondo para las 61 familias que tengan pues la suerte de poder adquirir una vivienda a este coste y que se le queden 100.000 euros. Y a día de hoy, una familia con trabajos normales, de gente trabajadora, pues puede asumir el coste pues de esos 100.000 euros. Lo que no puede de ninguna manera es el modelo que, por ejemplo, tiene el Partido Popular en Sevilla, ¿no? Donde las VPO tienen un precio de más de 300.000 euros. Yo creo que aquí la Diputación hay que agradecerle a la Administración supramunicipal, a la Diputación de Sevilla, que hayan hecho una apuesta por la vivienda como además principal problema, sobre todo de los jóvenes, pero no solamente de los jóvenes, y que haga una apuesta definitiva, que es la primera vez que se hace pues la historia de la Diputación, algo así, y que Mairena además se le dio a todo el mundo, se le dio a todos los municipios que solicitaron esta ayuda, se les ha dado, pues que hagan un esfuerzo y ese esfuerzo que haga el Ayuntamiento redunde, como digo, en estas 61 familias. Agradecer a la Diputación de Sevilla por sus políticas sobre vivienda, agradecer que además se le haya concedido a Mairena del Alcor y que ahora al Ayuntamiento le toca hacer un pequeño esfuerzo que prácticamente es nulo, porque además si uno pone el coste de las viviendas, lo que se va a vender por las 61 viviendas, pues casi el beneficio que se le puede sacar es que redunde en los vecinos. Así que esperemos, estamos convencidos de que vamos a convencer al resto de grupos y que estos 15.000 euros por vivienda pues sea una realidad a partir del martes que viene. También entre las propuestas, los acuerdos, va también esa creación de una mesa municipal de vivienda. ¿En qué va a consistir exactamente esa mesa? Bueno, pues en esa mesa probablemente lo que se tenga que definir son nuevas políticas públicas que desde el Ayuntamiento de Mairena del Alcor se puedan lanzar. Creo que todo el mundo está de acuerdo que cuando se construye un polideportivo tiene que haber inversión municipal, cuando se construye un centro de salud igualmente, o de la Junta de Andalucía, desde otra administración pública. Y en la vivienda, desde hace unos años para acá, pues no se ha tenido en cuenta el grave problema que hay, un problema que sale en todas las encuestas que se hace a la población, ya sea aquí en Mairena o en el resto de España, y las administraciones públicas deben asumir que también tienen que poner inversión a la hora de construir viviendas públicas. Y eso es lo que estamos pidiendo con esta moción. No solo que se quede en un número redondo, pasar de 115 a 100.000 euros, porque es que incluso 100.000 euros sigue siendo una cifra insalvable para muchísimas familias, para muchos colectivos vulnerables de Mairena del Alcor, y todo lo que la administración pública, las diferentes administraciones, ayuntamiento, Junta de Andalucía, que cuando llegue el momento, pues probablemente también tendremos que pedirle que se sume a este carro de poner la vivienda a un precio asequible a la vivienda, o Diputación de Sevilla, todo lo que aportemos las administraciones para que esas viviendas se hagan y lleguen a buen precio, a un precio asequible, y que se cumpla con un derecho constitucional, como es el derecho a una vivienda
digna y asequible. Y yo con este tema creo que es necesario resaltar, siempre que pueda hacerlo lo voy a hacer, porque me parece muy grave que el Partido Popular votó en contra de este programa. El Partido Popular se opuso a este programa en la Diputación de Sevilla, en el Pleno de la Diputación de Sevilla, y en el Pleno de Mairena de Alarcor hay que recordar que en mayo nos trajeron una moción en la que se pedía a la Diputación de Sevilla que diera marcha atrás en este programa y que volviera a planes anteriores en los que a Mairena se le concedía 1.076.000 euros. Eso era lo que pedía el Partido Popular. Si eso hubiera salido adelante, si el gobierno de la Diputación de Sevilla hubiera dicho vamos a hacerle caso al PP de Mairena, vamos a hacerle caso a Juanma López, vamos a hacerle caso a la señora Gloria Guillén, hoy en día estaríamos hablando que Mairena hubiera perdido esos 8 millones de euros, esos 3 millones de financiación directa y esos 5 millones para financiar la parte que tiene que poner el Ayuntamiento de Mairena del Alarcor. Pues estas cosas absurdas y que la población no lo puede entender es lo que pasa cuando unos gobernantes se dedican más a mirar por las siglas de su partido que a mirar por los intereses del pueblo de Mairena. Y esta es la situación en la que en los últimos años pues lo vemos a diario en Mairena con un tema a otro, ya sea sanidad, ya sea educación, anteponen constantemente las siglas a los intereses de Mairena. ¿Cómo creen, por tanto, que van a acoger esta propuesta? Esa aportación de esos 15.000 euros para cada Bueno, vivienda. no tengo la bolita para mirar al futuro, pero entiendo que se tienen que decir que sí a esta propuesta, porque difícilmente le pueden explicar a los maireneros y a las maireneras que teniendo un presupuesto de casi 45 millones de euros, como hemos manejado en el año anterior, pues el Ayuntamiento de Mairena no sea capaz de decir que sí a esto, cuando ya lo ha explicado Pedro Madroñal. Se trata de que cuando la gente tenga que pagar esas viviendas, pague 15.000 euros menos, o sea que no es un desembolso que tiene que hacer el Ayuntamiento de Mairena, un dinero que no va a recuperar, no, es simplemente que en lugar de pedirle a la gente que pague 115.000, pues le vamos a pedir a la gente que pague 100.000 euros por la vivienda. Yo entiendo que lo que pedimos es bastante sensato, bastante coherente y que beneficia a la gran mayoría de los maireneros y maireneras, y el Partido Popular y Izquierda Unida los dos van a votar a favor de esta moción. Lo ves así también, ¿no, Pedro? Hombre, yo entiendo que sí. Además, esta mesa de vivienda tiene que estar en las políticas del futuro de Mairena en relación con la vivienda pública y la vivienda privada. Cuando se habla de vivienda a nivel político, pues muchas veces vemos mensajes que a nosotros nos chocan porque se habla de las circunstancias que pasa un ciudadano de Madrid, de Barcelona o de Sevilla, capital, y no es la misma circunstancia que tenemos en Mairena de Alarcor, ni son el mismo tipo de vivienda, ni el mismo estilo de vida, ni los mismos sueldos, y esas mesas de vivienda en las que tienen que estar representados los partidos políticos, los técnicos, pues uno de los objetivos es pues decidir una política de vivienda que además con los presupuestos que por suerte están teniendo las administraciones públicas, no solamente el Ayuntamiento de Mairena, sino el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, el Gobierno central, todas las administraciones a día de hoy tienen unos presupuestos que están muy por encima de cómo estaban hace poco tiempo, hay mucha bonanza económica y una economía expansiva dirigida en Europa hacia los distintos países que conforman la Unión Europea, y esto está haciendo que los ayuntamientos tengan una cantidad de recursos económicos. Hay que recordar que hace 2 semanas recibió, entre una cosa y otra, 14 millones de euros el Ayuntamiento de Mairena en 2 semanas. Estamos hablando que ahora queremos destinar 1 millón de un presupuesto anual para disminuir el coste de estas viviendas, cuando además se van a hacer 61 viviendas a coste cero. Por lo tanto, el esfuerzo yo creo que merece mucho más la pena simplemente por decir, mire, yo puse recursos en esto también, no solamente lo puso la Diputación. Por lo tanto, entiendo que el equipo de gobierno nos apoyará en esta decisión, y si no, pues tendrá que explicar muy bien por qué no lo hace. Un punto importante, Mar, perdona que te corte, que en esta mesa de vivienda, y también, por ejemplo, ahora que se está elaborando el Plan General de Ordenación Municipal, que exista pluralidad de voces y que en esta mesa de vivienda pues se ponga sobre la mesa las necesidades de toda la población de Mairena, o sea, porque está muy bien que en las reuniones del Pegón se hable
de casas con sus jardines adosados, con su posibilidad de piscina. Eso está muy bien. Hay un porcentaje de la población de Mairena, que no sé exactamente cuál será, que tiene posibilidad de construirse una casa así, pero hay una amplia mayoría social que no tiene acceso a vivienda y que no está pensando ni en jardín ni en piscina, no está pensando en una vivienda digna y asequible. Entonces, nosotros como ayuntamiento, como corporación, ¿qué vamos a hacer para construir ese tipo de vivienda? ¿Cómo van a ser ese tipo de viviendas? ¿Van a ser adosados? ¿Van a ser pisos? Pues ahí en esa mesa de vivienda creo que también es un buen foro para que se debatan este tipo de cosas, cuáles son las necesidades de la población mairenera. Desde el Partido Popular se insistía mucho en cuanto a esa subvención, que era una subvención que luego iban a tener que devolver. Hombre, claro, la tienen que devolver porque van a vender las casas. La jugada es la siguiente. Yo tengo un proyecto que necesito para hacer 61 casas, 8 millones de euros. Y la Diputación dice, pues de los 8 te doy 3, te los doy. Eso no hay que devolverlo. Eso no hay que devolverlo. Pero es que ahora me faltan 5. ¿De dónde saco 5 millones para afrontar la obra? Y dice la Diputación, no se preocupe, que yo te doy también los 5 millones y cuando vendas las casas me los das. Como las tienes que vender a 115.000 euros por 61 viviendas, es más de lo que cuesta el proyecto hacer, a priori, ¿no? Por lo tanto, no es que eso, es que va a tener beneficio. Por eso entendemos que ese posible margen, o si luego no hay margen, que haya un esfuerzo por parte de la administración local en apoyar este tipo de políticas. Estaría bueno, estaría bien, ¿verdad?, que la administración nos diera los 8 millones y no hubiera, y encima pudiéramos vender las viviendas y quedarnos con el dinero. Pero, bueno, no funciona así. La Diputación tiene también unos recursos acotados que además tiene que repartir entre todos los municipios. Por ejemplo, en La Rinconada van a hacer 250 viviendas y tienen ya entregadas estas 34 de Mairena, que allí creo que eran 50 y tantos, 60, ya las tienen entregadas desde hace años y además tienen promociones que están también haciendo. Por lo tanto, tenemos que poner el foco y mirarnos en el espejo de aquellos municipios donde hay una política de vivienda que permite que a la mayoría de los maireneros no tengan que buscarse la vida o en otros municipios o compartir piso con otras familias o con su misma familia o que no se puedan independizar hasta la edad muy adulta. Pues esto es lo que tenemos que intentar desde la administración local, facilitar esto. Esto es complejo, pero por suerte y con los presupuestos que están teniendo las administraciones públicas tenemos las herramientas para poder hacerlo. Tenemos suelo, podemos comprar suelo, tenemos un instrumento que es el Pegón, que se está ahora mismo redactando, que no se va a terminar hasta 2030, que nos va a permitir con qué boli vamos a dibujar la Mairena del futuro y qué tipo de vivienda vamos a decidir que se hagan en cada sitio. Y esto es una herramienta muy potente, no para el político, sino para la ciudadanía, que puede ver reflejado unas mejores políticas de vivienda o una política, como estaba diciendo José Manuel, que vaya dirigido solo a un sector de la población. Nosotros tenemos que mirar por toda la Mairena y tenemos que intentar que esto no se convierta en una zona de expulsar a maireneros de una clase o de otra. Y eso se puede hacer a través de las políticas que se desarrollen. Por lo tanto, nosotros entendemos que una visión como la que tenemos desde nuestro grupo es crucial para los próximos años. Y que por suerte este Pegón se va a terminar de redactar mucho después de que haya un cambio de gobierno. Y ahí veremos las posibilidades que tiene Mairena, ya la estamos viendo, ya estamos aportando cosas, pero que desde luego nosotros tenemos una idea muy revolucionaria para Mairena. Nosotros tenemos que modernizar Mairena, tenemos que mirar al futuro de Mairena para todos los maireneros y vamos a convertir a Mairena en el mejor pueblo de Andalucía. Ya hubo gobiernos que se acercaron mucho, si no lo consiguieron, a que Mairena estuviera a nivel de infraestructura como el mejor pueblo de Andalucía. Durante estas 2 décadas nos hemos ido quedando detrás en este ranking, digamos, y ahora tenemos pues muchas ilusiones por proyectos muy importantes que la ciudadanía reclama y que el futuro nos reclama. Y uno de ellos, por supuesto, es la vivienda. Hay miles y miles de jóvenes de Mairena que no tienen acceso a la vivienda. Y si nosotros tenemos recursos, tenemos herramientas, tenemos el boli y tenemos la actitud y el deseo de que esto sea así, lo vamos a conseguir. Otra cosa es que haya grupos políticos que tengan otra idea de Mairena y que el futuro de Mairena, mire,
Yo lo hablaba hace poco con unos jóvenes con los que me reuní. Aquí hubo alguien que decidió hacer una villa del conocimiento y las artes, y donde hubo un diseño, hubo una compra de terreno, hubo una situación del centro en un sitio estratégico, hubo la decisión de hacer una serie de aulas, un teatro municipal, toda una infraestructura que durante 30 años ha permitido a la sociedad mairenera pues que muchos estudiantes de Mairena hayan cursado sus carreras universitarias en estos lugares, o que haya personas que se dediquen de forma profesional a las artes escénicas. Y eso tiene que ver con una idea y un planteamiento de pueblo, de municipio. Eso no cayó del cielo, ni vino una administración y dijo, ¿le regalo a usted esto? No, no. Aquello fue muy complejo, se faseó en muchas partes porque era de un coste muy elevado, pero había una idea. Igual que hubo un polígono y se compraron un montón de terrenos de metros cuadrados para desarrollar un área industrial donde vinieran muchas empresas a poder. Esto ya se hizo hace 30 años, se ha desarrollado en los planes urbanísticos, se ha urbanizado los polígonos, se han instalado las empresas y desde los últimos 20 años, con los gobiernos del Partido Popular, no hay ni un solo metro cuadrado, no hay ni una sola idea de una nueva área industrial, cuando ya está agotado los terrenos en este área, pero no solamente en el área industrial, en el área residencial, en el área cultural, deportiva. Es que hay un parón que va a costar mucho remontar, y que la situación, desde luego, la política del Partido Popular no es remontar. Tienen otra idea de municipio y otra forma de entenderla. Muy bien, pero la nuestra, desde luego, va más para ese desarrollo del futuro que para un estancamiento como hemos visto en las últimas 2 décadas. Hablando ahora también de otro asunto, la situación en la que están, bueno, pues estamos viendo en el municipio, sobre todo también en el Instituto María Inmaculada, con esas aulas prefabricadas, pero además también se suma pues esa plaga de ratas, de roedores, en las que están, bueno, pues en esas aulas impidiendo que los alumnos pues con normalidad puedan realizar esas clases, y bueno, que todo el municipio, que no es una situación solo de Mairena, se está dando también en otros municipios vecinos, pero que ahora mismo pues los alumnos de ese instituto concretamente pues están viviendo esas condiciones, ¿no? Bueno, yo no conozco ningún instituto que estén en aulas prefabricadas. No me refiero a las aulas prefabricadas, me refiero al tema de los roedores que se está dando en otros municipios igual. Bueno, no sé lo que estará pasando en otros municipios, yo lo sé cómo están los alumnos de Mairena del Alcor que cursan... Sí, eso es lo que le pregunto, de las aulas prefabricadas, la situación del Instituto de María Inmaculada, que hay 4 aulas prefabricadas, 4 caracolas, donde ahí no hay roedores, son ratas. He dicho ratas y roedores. Es decir, que estamos en una situación insostenible. Esto no es normal. Es que esto no se ha vivido ni ahora, ni hace 20 años, ni hace 30, ni en Mairena, ni en ningún municipio, donde haya niños en aulas que se llueven, que se mojan, que se condensa el agua, que hay termitas, que hay ratas. Entonces, el Londres del siglo XIX, la situación es insostenible. Y el control social que tiene el Partido Popular hace que eso no reviente, pero eso no es normal. Eso yo no entiendo que haya niños en el siglo XXI estudiando, pero no es una cosa puntual. Aquí no estamos poniendo la voz en el cielo porque un día ha pasado que haya visto una rata que se ha cruzado por allí, no sé cuándo. No, es que cada vez que llueve se mojan los niños. Es que en el instituto se dan clases en la cafetería. La cafetería se usa como aula. Es que cada vez que llueve tienen que coger 10 o 15 cubos repartidos por todo el instituto porque se forman charcos tremendos de agua. Pero es que en estas caracolas ya es el colmo. Es que tienen que estar todos los días yendo a repararle y a ponerle parche a unas caracolas que eran, según nos prometió Juanma López y nos prometió Gloria Guillén, eran para un curso. Y llevamos 7 cursos. Y se han ido deteriorando de tal forma que ya hay niños, hay estudiantes que ya han terminado sus carreras, que están trabajando, que han cursado en estas aulas su educación secundaria. Y creo que es hora de... Nosotros llevamos, no sé, creo que 4 o 5 años, 6, moción, propuesta, cada vez que empieza el curso, cada vez que hay un problema, que no es porque ahora haya habido 3 ratas y se hayan roto los techos, que también, sino que llevamos mucho tiempo con este tema. Y hay un manejo de la información y un manejo
social, en algunos casos, que explica que no haya una alerta social mucho mayor, porque no es normal, vamos, no es normal. Y aquí hay una cosa clara primera, las aulas prefabricadas tienen que irse mañana mismo y traer unas nuevas. Llevárselas y traer unas nuevas. Climatizadas, que los niños pasan frío y pasan calor durante todo el año. Aulas, pero frío y calor porque están en una chapa, porque están en un aula que es como si fuera de un camión, ¿verdad? Que ya las hay más modernas, pues que las traiga más modernas hasta que se empiece la obra, pero que la obra se empiece para el curso que viene, que el curso que viene se esté dando clases ya. Y lo peor es que hemos visto que los presupuestos que ha hecho la Junta para 2026, que además son unos presupuestos electoralistas, ¿no? Es como una carta a los Reyes Magos y diciendo que van a hacer un montón de cosas justo antes de las elecciones, pues ni siquiera ahí aparece la ampliación del Instituto María Inmaculada, y ya del proyecto de ampliar el IE Los Alcores, que también cuenta con Caracola, pues ni hablamos. Entonces nosotros tenemos que hacer presión política y tenemos que hacer presión social para que niños de Mairena o estudiantes o chavales de Mairena no estén en esas condiciones, porque es de vergüenza la situación que están soportando. Bueno, yo por añadir un poco a lo que ha dicho el compañero, hasta hace 2 meses se nos estaba negando que la situación de este centro fuera tan lamentable como venimos año tras año denunciando, hasta hace 2 meses. Hace 2 meses, en el pleno de septiembre, la señora Guillén dijo: ahora sí que vamos a exigirle a la Junta de Andalucía, ahora sí vamos a exigirle a la Junta de Andalucía cuando estas caracolas están desde el año 2019. Entonces, todo este tiempo atrás, ¿qué hemos estado haciendo? Mira, a mí, el día que vino aquí el delegado territorial de Educación, el señor Arauz, que vino la última vez en Mairena, viene todos los años, pero la última vez vino en octubre, creo, a principios de octubre, me sorprendió mucho las declaraciones que hizo cuando cogió el micro en la Casa de la Cultura, con el teatro lleno, y dijo públicamente que la señora Guillén es la mejor delegada de Educación de la provincia de Sevilla. Lo dijo el delegado territorial de la Junta de Andalucía. Y yo comprendo perfectamente esas declaraciones. La señora Guillén es la mejor delegada de Educación, no hay otra manera de no serlo. ¿Cómo se explica si no que este hombre no diga esto? Cuando hace 10 años había unas caracolas en un centro educativo de primaria y el delegado territorial de entonces, de aquella Junta de Andalucía, no pudo pisar Mairena, se le reventó un acto público que tuvo en Mairena porque los padres y las madres, evidentemente desesperados, porque la situación es desesperante, Mar. Nosotros tenemos multitud de contactos con el IES María Inmaculada, alumnos, profesores, lo que nos trasladan día a día es de verdad, es tristísimo, alarmante, preocupante, no sé qué calificativo poner. Bueno, pues 10 años después, cuando ese delegado territorial no podía pisar Mairena porque se lo comían los padres y las madres, 10 años más tarde, cuando tenemos más caracolas en más centros educativos, no solo que un delegado territorial, ese delegado territorial sí puede venir, sino que puede venir a un teatro con el teatro lleno y coge un micro y el teatro entero le aplaude. Eso es obra de la señora Guillén. Hay que aplaudir a la señora Guillén que en 10 años haya conseguido que esos padres y esas madres que salían a manifestarse y se comían vivo al delegado territorial de la Junta de Andalucía, 10 años después, con esos mismos niños que son los que ahora están sufriendo de nuevo las caracolas y en María Inmaculada, sean capaces de aplaudir a ese señor. Un señor que además de todo esto, también dice que los niños autistas no necesitan a un personal técnico para enseñarle a moverle la lengua, porque a un niño autista, ¿para qué le va a servir? A ese señor le estamos aplaudiendo. Al señor que lleva con Mairena 6 años con caracolas en un sitio y en el otro, en Los Alcores, también, exactamente igual. Lo que entiendo que dice José Manuel es que el papel de la delegada no está en mejorar, en este caso, la situación de los niños, sino en trabajar para el partido y claro, que no tenga problemas el partido con la inversión cero en educación que está haciendo la Junta de Andalucía en Mairena del Alcor. Es decir, a los niños les ponemos cada vez más caracolas, pero la delegada los tiene a todos tranquilos y a todos callados, mientras ella está trabajando para el partido, para labrarse su futuro dentro del partido, mientras los niños de Mairena siguen un año, otro curso y otro curso
en las caracolas. Nosotros hemos propuesto que mañana mismo estas caracolas se tienen que cambiar por unas nuevas, se tienen que sustituir, y además vamos a solicitar una enmienda a los presupuestos de la Junta de Andalucía, que es lo que le pedimos al resto de grupos, que el Ayuntamiento, como Ayuntamiento, presente una enmienda a los presupuestos de la Junta solicitando la ampliación del IES Inmaculada y el proyecto de la ampliación del IES Los Alcores. Y yo no sé si no los van a aprobar o no, ellos nos aprueban, ya últimamente han dicho que sí a todo, ¿no? Y aunque luego no hagan nada, que no desarrollan y no cumplen con su deber, no cumplen con la ley, que es lo que les obliga al cumplimiento de los acuerdos que se lleven al Pleno. Además de eso, nosotros vamos a hacer una enmienda si no nos aprueban, y si la aprueban también, a nivel de grupo municipal, vamos a irnos al Parlamento de Andalucía y vamos a solicitar que haya una enmienda y que se incluya de forma urgente para el presupuesto de 2026 la ampliación y la construcción de estas 10 aulas, que son lo que le hace falta y lo que necesita el centro. Lo digo, recargo, porque ya la delegada va diciendo que 10 no hacen falta, que el proyecto que ha sido durante 7 años 10 ya está hablando de 4 o 5 aulas, o sea, está partiendo el proyecto por la mitad. Que nosotros vamos a ir al Parlamento y lo vamos a hacer por nuestra cuenta, y nos gustaría que fuéramos como Ayuntamiento, todos los grupos unidos, a pedir esta enmienda, que creo que es de justicia. Pero igualmente nosotros como grupo vamos a ir porque creo que el movimiento ciudadano, el movimiento político tiene que cambiar esta situación. No tiene sentido que estemos así, porque además no se le ve cambio. No hay ningún atisbo que en un futuro cercano vaya a haber ningún cambio. En el tema de los presupuestos de 2026 a nivel local del ayuntamiento, no sé si saben, tienen borradores, saben algo ya con respecto a este presupuesto, ¿en qué línea creen que va a seguir, se va trabajando o se va a ir trabajando en este documento? Hoy mismo, miércoles 19 de noviembre, hemos tenido unas comisiones informativas para el próximo pleno del martes, que tenemos el martes que viene, martes 25 de noviembre. Se han tratado muchos temas de urgencias que van a entrar en el Pleno y en ningún momento se nos ha comentado absolutamente nada de los presupuestos. O sea, para presentar unos presupuestos hace falta unas comisiones previas, unas reuniones previas entre los partidos que no han sucedido, y mucho me temo que a estas alturas del año, sin tener ningún tipo de noticia, evidentemente, el 1 de enero no tenemos en vigor unos presupuestos seguros, porque primero hay que aprobarlo, después hace falta una exposición pública, en fin, es una situación bastante anómala y extraña, teniendo en cuenta que el Partido Popular de Mairena tiene mayoría absolutísima para hacer las cuentas que quiera, contando con la oposición, sin contar con la oposición, y ya os digo que a 19 de noviembre no tenemos ni una sola noticia de los presupuestos municipales de 2026. ¿En qué línea creen que van a ir esos presupuestos si se llegase a tener, que ya evidentemente pues parece ser que no van a estar a tiempo? Sí, no hay ningún tipo de comunicación al respecto por parte del equipo de gobierno. Lo que sí vamos a exigir nosotros es que, como he dicho anteriormente, todo aquello que esté aprobado en el Pleno de lo que hemos presentado, que además tenía pues una asignación presupuestaria para el siguiente año, se cumpla. No nos van a estar aprobando cosas en el Pleno y luego se nos aprobó, por ejemplo, que se iba a abrir un aula para el acompañamiento de mujeres con problemas, posibles cáncer de mama o que estaban afectadas por los cribados. No se ha hecho nada. Bueno, sí se ha hecho, te contestaron en la última tribuna que ese aula de acompañamiento existe porque la Junta Local del Cáncer, de la Asociación Española contra el Cáncer de Mairena, claro, pero evidentemente sin tener en cuenta que es una aula municipal, con un servicio municipal, con técnicos municipales, con personal municipal. Cuando se aprueba en un pleno una propuesta, digamos que toma el carácter de obligatorio cumplimiento, por mandato popular. Los representantes que conformamos el pleno son los representantes de todo el pueblo, que si deciden algo, el equipo de gobierno está obligado a ejecutarlo y a cumplirlo. Y vemos cómo, en este caso, por ejemplo, incluso en un caso tan sensible, pues se saltan a la torera cualquier acuerdo al que se llegue. Nosotros vamos a exigirle
y vamos a estar encima de todos estos acuerdos y vamos a intentar que los presupuestos sean unos presupuestos que mejoren la vida del conjunto de la ciudadanía y que no haya unos intereses particulares que generen un presupuesto municipal y que esté destinado a bueno, pues una parte de la sociedad que no tiene por qué estar por encima del resto o del conjunto de los intereses de toda la ciudadanía. Así que vamos a intentar colaborar lo máximo que podamos, ya con las propuestas que hemos hecho durante el año, que tengan su asignación presupuestaria y, por supuesto, haremos contribuciones de nuevas propuestas y enmiendas a aquello que creamos que no está dentro de nuestra forma de entender los presupuestos. Y también, Pedro, recordar que en este presupuesto que está vigente conseguimos meter una serie de enmiendas para actuaciones concretas, en calles concretas, que se está terminando el año y no se han realizado. Y aparecen pintados en el presupuesto con nombre y apellido y no se han realizado esas actuaciones. Entonces, vamos a seguir insistiendo, primero en que se ejecuten las que ya están y después en seguir proponiendo nuevos temas para el presupuesto 2026. Seguimos hablando de otros asuntos. En este caso, bueno, pues conocíamos la noticia de un nuevo partido político que se va a crear para las elecciones municipales, Maireneros Independientes, liderado por Juan Galocha. ¿Qué os parece esta noticia? Bueno, respeto absoluto a Juan, que además yo siempre se lo he tenido porque es un hombre que ha estado durante muchos años en la oposición y que se trabajó la política desde la base de la política, desde la ciudadanía. Es un hombre pues del Partido Popular, que creo que se presentó a la alcaldía por el Partido Popular durante 2 elecciones, que luego fue durante 12 años concejal del Partido Popular y que a día de hoy, 4 años después de salir, pues no se siente representado por el Partido Popular. Yo creo que entre ellos hay muchas personas que no se sienten dentro del propio partido, que no se sienten reflejados por este equipo de gobierno y más allá de la ciudadanía, pues lo vemos a diario que hay pues, muchas voces que día a día protestan contra las políticas que está llevando este equipo de gobierno. Respeto absoluto y bueno, pues solo poner sobre la mesa que es un hombre pues de derecha del Partido Popular, un hombre trabajador que sale porque ya entiendo que no le representa el Partido Popular en Mairena como le está pasando a muchos ciudadanos. Yo creo que es una noticia sorprendente y no al mismo tiempo, y me explico. No es sorprendente porque Juan lleva mucho tiempo, desde 2023, desde que salió del gobierno del PP, diciendo que iba a poner en marcha un partido político. Por ese lado no sorprende porque ya han pasado 2 años que lleva con esta idea. Y por otro lado sí es sorprendente porque, como bien ha dicho Pedro, ha sido hombre fuerte del Partido Popular de Mairena durante 2 décadas y que de este paso adelante pues quiere decir que no se siente representado en ese Partido Popular que él ayudó a construir, pues ve que no va por la línea que debería de ir y igual piensa que estos 12 años en los que ha estado en el gobierno se podían haber hecho las cosas de otra manera y no estaba muy satisfecho en ese sentido. Así que simplemente a Juan, que bueno, es vecino también, darle la bienvenida al mundo de la política nuevamente, la re-bienvenida, aunque vamos, él peina canas en esto. Así que nada, un nuevo actor más en la política local, bienvenido sea. Pues estaremos pendientes de este nuevo partido para esas elecciones municipales. Y hablando ya muy cerquita, tenemos también el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. De este grupo se realizó pues ayer una iniciativa a través de la literatura para bueno pues recordar bueno pues la memoria histórica, seguir fomentando también y dar visibilidad a este día, el 25 de noviembre, y estar en contra de todo tipo de violencia. Estuvieron presentes tanto Paqui Maqueda como Pablo Macías con sus 2 libros que estuvieron presentándolo ayer precisamente en la sede. ¿Qué se persiguió con este acto? ¿Cuál fue el objetivo principal? Pues mira, teníamos 2 objetivos básicamente. El día 31 de octubre fue el día de los represaliados del franquismo, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, perdón. Y son 2 temas que están atravesados desde el punto y hora que muchas de las víctimas del franquismo fueron igualmente mujeres
Y la verdad que ayer vivimos un acto en la Casa del Pueblo muy emotivo, de una gran carga de activismo y de reivindicación del movimiento memorialista, y me cuesta hablar todavía, y me emociono porque fueron unas declaraciones tanto de Paqui como de Pablo, con el corazón en la mano. Paqui Maqueda, todo el mundo la recordará porque fue la mujer que tuvo los ovarios de cuando estaban sacando los restos de Queipo de Llano de la Macarena. Ella acalló los vivas a Queipo de Llano y los vivas al franquismo, y lo acalló, diciendo los nombres de algunos de los 45.000 víctimas del genocida Queipo de Llano. Y ese acto de valentía además gritó por el honor y la gloria de todas las víctimas del franquismo, y tener a Paqui ayer en la sede recibiendo el calor de una representación bastante buena de la sociedad mairenera, pues me parece muy, muy emotivo. Y ayer también el acto nos sirvió también para reivindicar las políticas de memoria histórica que está impulsando la Diputación de Sevilla. Ha puesto una línea de subvenciones en marcha para que desde los pueblos se pueda trabajar la memoria histórica. Y aquí tenemos que lamentar que Mairena del Alcor no se haya acogido a la línea para exhumar la fosa que hay en nuestro cementerio municipal, en el cementerio de San José. Podríamos habernos acogido a una subvención de 100.000 euros de la Diputación de Sevilla para empezar con los trabajos de exhumación de estas fosas, y es una ocasión perdida que lamentamos porque en memoria vamos tarde. Llevamos 50 años de democracia, 50 años posponiendo llegar a este momento, que es un momento simplemente de arrojar luz, de arrojar justicia, de arrojar dignidad y de arrojar reparación a las víctimas que durante 40 años han estado silenciadas. ¿Qué os parece también esa programación puesta en marcha por el Ayuntamiento para conmemorar el 25 de noviembre? Bueno, ¿verdad? Como en toda la organización de eventos se puede mejorar. Yo entiendo que a veces van las delegaciones un poco atropelladas pero solamente con un acto que hubo en este mes sobre la presentación de un libro en el que hablaba del trato judicial de la violencia machista como algo ideológico, como negando esta violencia machista y diciendo que era pues una ideología lo que estaba marcando la forma de entender esa violencia machista, pues entendemos que eso derrumba muchos de los actos que luego se vayan a hacer. A veces hay que tener coherencia. Yo entiendo que todos los años no se puede organizar la mejor semana de la historia de no sé. Y bueno, y también van pasando cosas, la sociedad tiene también otros intereses, hay mucho movimiento de muchos actos cada mes, pero lo que no podemos caer es en darle voz o darle nuestras instalaciones municipales para presentaciones de libros en los que se habla de la violencia machista como violencia ideológica, como si fuera un concepto que ha inventado una parte de la política, en este caso la política de izquierda, ¿no? Y en 2025 no podemos permitir que se niegue la violencia machista ni que se tenga una visión equidistante de la misma. Todos los años mueren, creo que van 36 mujeres, las que han muerto durante este año, 36 mujeres, por el simple hecho de ser mujer. Es como si matáramos, imagínense que matáramos 36 futbolistas, ¿no? Que durante el año pues han matado al delantero pues ahora han matado al central por el simple hecho de ser futbolista. Pues eso es lo que pasa con las mujeres, que se les está matando por ser mujer. A 36, solamente en este año van miles de mujeres en España desde que se tienen. No podemos ser equidistantes y no podemos ningunear la dignidad y el valor que tiene una gran parte de la sociedad, que forma la mitad de la sociedad, y que estamos a la hora de programar actos que que toman la violencia machista como algo ideológico, pues entendemos que no es lo mejor y que fue un error por parte del Partido Popular, que no aprovechamos políticamente en su momento porque no queríamos dar voz, no queríamos poner el foco para que no
tuviera el efecto contrario. Queríamos que fuera la menos gente posible y que eso no tuviera ningún recorrido, y a posteriori, pues cuando llegan estos actos y ahora se quiere poner uno el traje de defensor de la mujer, pues hay que ver lo que se ha hecho una semana antes, ¿no? Soplar y sorber no se pueden hacer al mismo tiempo. En ningún asunto, pero en violencia de género, no. Hoy hemos estado debatiendo, hoy nos ponemos el traje de garantes que no se produzca la violencia de género y llegamos a una declaración institucional al Pleno. Eso no es compatible. No es compatible con que se permita en unas instalaciones municipales presentar un libro que lleve a estas proclamas. No se puede. Hay que elegir en qué lado de la trinchera estamos. Y hablando del lado de trinchera y de cómo utilizamos mal los términos, el señor López, que aquí siempre nos pide rigor y seriedad, en la última tribuna tuvo unas declaraciones desafortunadas diciendo que nosotros queríamos llevar al paredón a la Junta de Andalucía. No, la época de los paredones, esa época ya pasó. Ya pasó, y en esa época de los paredones la gente de nuestro partido, hubo mucha gente de nuestro partido que dio su vida y su sangre para que hoy él sea un alcalde democrático de su pueblo. Así que, por favor, le pido rigor y seriedad a la hora de hacer sus declaraciones y que elija mejor los términos. Bueno, es que creo que lo hizo en referencia a las críticas que le hicimos en la crisis de los cribados. Que también le dio la vuelta a la Si ya no se puede criticar a un gobierno porque cometa un error de esa importancia, de esa gravedad, dentro además de un plan de privatización, de que pierda valor cada día la sanidad pública, si ya ni siquiera podemos hacerle una crítica a la Junta de Andalucía porque está gobernada por el PP y ellos son del PP, yo creo que ellos tienen que intentar saber que están gobernando para toda Mairena, los vote quien lo vote, y dejar al partido, que se han ido escorando cada vez más al partido, poniendo los intereses del partido siempre por encima, y que esto es un pueblo, un municipio en el que tenemos que intentar trabajar por todo y que las mujeres de este pueblo no tengan problemas con los cribados de cáncer de mama, y que ni los hombres ni las mujeres tengan problemas con el cribado del cáncer de colon, que está pasando y ha pasado en nuestro municipio. Y eso es una crítica mucho más que legítima, como para encima el alcalde ponerse en defensa de la Junta y decir que estamos haciendo política. Pero bueno, cada uno también se pone en la posición que quiera. Nosotros vamos, desde luego, sea la Junta o sea el Gobierno, cuando la Junta era socialista también lo hacíamos, que yo estoy cansado de decirlo, que yo me he manifestado contra la Junta del Partido Socialista, y si tengo que ir contra la Diputación, voy, y he votado en contra de lo que ha decidido el partido, yo he votado en contra de la amnistía, o he votado en contra de la financiación particular de Cataluña, en contra de lo que dice mi partido, y me da exactamente igual, no tengo ningún problema, porque creo que en ese punto concreto estoy defendiendo mejor a los maireneros si me pongo en esa postura. Y a mí el partido me da exactamente igual. No es que me dé exactamente igual, que no me da exactamente igual en ese aspecto, que eso yo no lo veo como una intención, simplemente que yo estoy defendiendo a los maireneros, y soy el representante de los maireneros, de los que me han votado y de los que no, en el sitio donde estoy. Y ellos tienen que dejar de defender al Partido Popular, porque aunque estén cometiendo esa flagrante falta de humanidad con las mujeres, en el caso del cribado de mama, que no defiendan al PP, que no salgan como han salido en trombas de defender al Partido Popular. Entiendo que esa es su postura y que ellos están viviendo de eso y quieren seguir viviendo el resto de su vida de la política. Me parece muy bien, pero que no nos quieran convencer al resto, ni quieran que el resto no hagamos y no defendamos a las mujeres y a los hombres de Mairena. En cuanto a esa programación del 25N, ¿dónde habríais puesto el foco o qué habría estado bien en esa programación? Bueno, creo que no hemos entrado a valorar directamente la programación, porque entendemos que la hacen las técnicas municipales y van a los institutos, van a los centros educativos, porque entendemos que el problema está ahí, hay que atajarlo ahí, desde la educación. Lo que estamos criticando en esta parte del 25N es que no se puede, que es que todo esto, es que da igual que todo lo que armemos, si vamos a darle el altavoz y el micro a una persona que está negando todo este programa que estamos armando. Esa es la crítica que estamos realizando desde aquí, y evidentemente que se puede ser mucho más ambicioso en los programas que se pongan, claro. Me imagino que si las técnicas municipales tuvieran más recursos,
y más dinero, más financiación, pues tienen la capacidad de montar, yo recuerdo una vez en el pabellón Miguel Ángel Gómez Campuzano, que lo forraron entero de morado para hacer una feria. Yo estoy convencido que las técnicas querrían hacer eso todos los años. Pero si el dinero es el que es, pues a lo mejor da para ir a un instituto o para ir a un centro educativo y no recorrerse todas las aulas de Mairena como a lo mejor puede que sea necesario. Hablando también del Centro de Interpretación de los Alcores, que ya cuenta con esa sala que da nombre al espeleólogo José Millán, ¿qué les parece también, bueno, que se cuente ya evidentemente con esta sala, que da nombre, un homenaje también al espeleólogo y toda su labor, como va a contar también en el interior de ese Centro de Interpretación de los Alcores, donde los alumnos también de los institutos van a poder pues, visitar y conocer un poquito más en profundidad todos los trabajos que realizó aquí en la comarca? Bueno, nosotros pues con una felicidad inmensa, entre otras cosas porque creemos en el trabajo extraordinario que hizo durante toda su carrera profesional Pepón, que era como se le conocía familiarmente, los amigos, creo que lo dije aquí en alguna ocasión, nosotros coincidimos, somos de la misma caseta de feria, tenemos pues, cierta relación y era una persona entrañable a nivel personal, pero sobre todo era un espectáculo como quizás el inventor, entre comillas, de la espeleoarqueología, ¿no? Que es un término que ellos acuñaron y que él se dedicó durante muchos años a investigar esa arqueología de las cuevas submarinas que había en las distintas minas, principalmente de esta zona, pero también en otros municipios, ¿no? Entonces, los trabajos que hizo en Mairena del Alcor, los trabajos que ha hecho los Alcores en general, en Carmona, en Alcalá, en El Viso, me parece que tienen que ser proyectados y que tienen que, porque además, no solamente por darle valor a su persona, a su labor, sino por darle valor a nuestro municipio, a la historia, a nuestro suelo, a nuestras raíces, y es una magnífica decisión. Y mucho más cuando es algo que propusimos nosotros, que fue una propuesta que hicimos cuando tristemente falleció Pepe y que bueno, que los dos grupos se pusieron con nosotros, nos apoyaron y luego el equipo de gobierno lo ha llevado a cabo, así que nosotros, pues, en este caso, gracias también en este caso al equipo de gobierno, gracias también a la Izquierda Unida por apoyarnos en aquel momento y muy orgullosos de haber contribuido de esta manera determinante en el futuro del conocimiento del subsuelo de nuestra localidad y de la obra también y de la figura de Pepe. Así que muy contento y esperemos que en este sentido se sigan haciendo muchos cursos y que no se quede solamente en algo bueno que pase en el tiempo, sino que sea una cosa fija que podamos a través de este centro de interpretación en un sitio espectacular como es Alconchel, que lo podamos pues, presumir de él durante mucho tiempo. Estoy viendo en la pantalla las imágenes, Mari, y la verdad que es de esos días gratificantes de ser concejal de este pueblo, porque bueno, acompañas a la familia y ves la alegría triste, que un poco, pero la alegría triste de la familia por el reconocimiento que se le hace a su hijo, y es un poco también el sentimiento que, por ejemplo, que tengo todos los años con el Memorial Gómez Campuzano, porque, bueno, también se le da, sí, se le recuerda al mejor atleta que ha dado esta tierra, ¿no? Y es muy, muy emocionante. Creo que dice mucho de Mairena cuando hace este tipo de actos, como con esta sala con Pepón, el Memorial Gómez Campuzano. Ya otro tema que podríamos hablar es de la celebración en sí del memorial, y de diferentes temas de la organización, pero la verdad que es muy, muy emotivo ese tipo de día, ese tipo de actos. Precisamente os iba a preguntar yo por ese balance también del memorial de ya la 29ª edición que se celebró el pasado 16 de noviembre. Pues mira, por un lado súper contento porque los atletas marineros tuvieron una participación increíble, como siempre hay que destacar a Carmen, que es una bicharraca y bueno, lo que pasa es que a Carmen nos tiene mal acostumbrados y parece que es muy fácil que lo que hace, y realmente es increíble que año tras año esté en forma física, no solo para ganar, sino para arrasar en su prueba. Así que Carmen, me quito el sombrero que no tengo. Y después, bueno, durante la mañana yo estuve preguntando a varias personas y me dieron varias explicaciones sobre el cambio de horario, de por qué la carrera de senior había pasado
a la primera hora de la mañana, y la verdad es que no lo entiendo, porque particularmente la imagen fue muy triste en la salida, donde no había nadie de público, absolutamente nadie de público, y en las calles de Mairena igualmente, vamos, estamos viendo los corredores están prácticamente corriendo solos, y no sé, me da pena, porque creo que el Gómez Campuzano es el evento deportivo, yo creo que es el más importante que tiene Mairena, y creo que, por un lado, es increíble la cantidad de voluntarios y personal trabajador del ayuntamiento que se desviven para que salga bien, para que salga con la calidad con la que sale, que hay que agradecérselo, pero por otro lado creo que se merece una repensada, porque no merece una competición de este tipo ver la pista vacía a la hora de salir, la participación, mi percepción es que fue escasa también de corredores y de corredoras, así que bueno, creo que hay que hacer algo con el memorial, y espero que entre todos podamos hacerlo. Bueno, pues por parte del delegado de deporte era una decisión que se tomaba también en consenso con los atletas, ¿no? Y por eso también se decidió ese cambio de horario. No sé, si hubo una reunión con todos los atletas, me imagino que será, bueno, que habrá gente que prefiera eso. Yo no entro ni salgo, lo que sí me gustaría poner encima de la mesa que aquí son dos cosas distintas. Por un lado está poner en valor la figura de Miguel Ángel Gómez Campuzano, atleta olímpico de Mairena del Alcor, que además entrenó y que vimos entrenar por aquellas personas que más o menos coincidimos en el tiempo y en el espacio con él durante muchos días en el polideportivo, y esa persona olímpica la tenemos que llevar, tiene un pabellón a su nombre, tiene una estatua, tiene un memorial que hace 30 años ya prácticamente que se está corriendo, y luego esa como acto deportivo y social creo que, como dice José Manuel, se puede mejorar, ¿no? Y que una cosa lleva a la otra y los dos son una simbiosis, es decir, la figura de Miguel Ángel le da valor a la carrera, pero la carrera tiene que darle valor a la figura de Miguel Ángel, así que tenemos también que poner un poco de nuestra parte, darle una vuelta y ver cómo podemos mejorar este día, que es un día festivo, no solamente deportivo, en Mairena, un día que ponemos en valor a uno de nuestros mayores personajes de la historia de nuestro municipio, y que merece que pongamos entre todos un poco más de ilusión, de fuerza, de presupuesto, de actitud, de ánimo, para que esto realmente se convierta en una gran fiesta del deporte mairenero como durante tantos años ha sido. Pues nos quedamos con esas palabras y seguiremos pendientes para el año que viene en cómo queda también la organización en cuanto a ya sería la edición número 30 del memorial. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche. A ti, Mar. Gracias a ti, Mar. Y a ustedes también gracias por acompañarnos otro miércoles más, y volvemos la semana que viene, el miércoles, en este caso con el turno del Partido Popular. Muy buenas noches. Jorge, ¿puedo ayudarte en algo? Pues sí, no encuentro ningún golpecito por ningún lado. Y mira que llevo un rato buscando. Anda, vente conmigo. Tiendas El Golpecito, todo tipo de electrodomésticos con o sin golpecitos. Y con 3 años de garantía, casi nada. ¿Conoces el nuevo tanatorio de Alcalá de Guadaira? Accesible a pie